Capítulo 18. Anciana Kingsue. La cultivación de la sangre eran técnicas perdidas debido a que muy pocas personas tenían éxito en ellas, y eran aún menos aquellas personas en el mundo de la cultivación que conocían la técnica de corte de sangre. Sin embargo, Jin Hangjian había seguido a Ben Rene durante muchos años y estuvo allí cuando Ben Rene obtuvo el manual para el cultivo de sangre, por lo tanto, tenía algo de comprensión. Olvidándose de la agonía que la técnica de corte de sangre causa a uno mismo, o lo difícil que era tener éxito, el hecho más importante es que hace 10.000 años, el único cultivador de sangre en el mundo se volvió loco y se convirtió en un demonio verdadero, necesitando las fuerzas combinadas de las sectas justas y demoníacas para matarlo. Este demonio verdadero no era parte del camino demoníaco. La distinción entre cultivadores justos y demoníacos en el mundo de la cultivación radicaba en los demonios internos. Si los cielos eran un anciano, un cultivador era un junior. Los cultivadores justos estarían de acuerdo con los cielos con el fin de robarles la energía espiritual. Utilizaron sus técnicas para conectarse con los cielos, tratando de convertirse en uno con el cosmos, para que la energía espiritual del mundo natural los reconociera y se dejara absorber por ellos. Los cultivadores justos tenían cuidado de obedecer los principios del cielo y acumular méritos para armonizar con el cosmos. Para engañar a los cielos, primero deben engañarse a sí mismos. Por lo tanto, cultivando de esta manera estaban engañando al cielo. Por otro lado, los cultivadores demoníacos eran como mocosos que golpeaban a sus ancianos y pateaban a sus hermanos menores. Robaron directamente la energía espiritual del cosmos, sus métodos codiciosos y rápidos, conocidos como el camino de robar el cielo. Los cultivadores justos siempre habían desaprobado a los cultivadores demoníacos, no por diferencias en su ideología, sino porque robar era mucho más rápido que persuadir. Mientras que los cultivadores justos gastaron mucho tiempo y energía para obtener un poco de energía espiritual del cosmos, los cultivadores demoníacos esencialmente robaron la mayor parte de la herencia familiar. Si un cultivador justo y demoníaco se cultivara en el mismo lugar espiritualmente rico, más del 90% de la energía espiritual sería robada por el cultivador demoníaco, dejando solo algunos restos sobrantes para el cultivador justo. Este fue el origen del conflicto de ambas partes. Uno era un engañador y el otro un ladrón, por lo que no había un terreno moral elevado que ninguno de los dos pudiera reclamar. La razón por la que las sectas justas condenaron a las sectas demoníacas fue porque no podían vencerlas en el robo. Sin embargo, había ventajas en las técnicas del camino recto. Como armonizaban con el cielo, sus tribulaciones eran relativamente fáciles de pasar. Los cielos fueron mucho más indulgentes para ellos, dejándolos ir después de lanzar algunos rayos en su camino. En cuanto al camino demoníaco, cuanto más robaran, más difíciles serían las tribulaciones que enfrentaran. Se decía que el reino inmortal estaba lleno de cultivadores justos, mientras que los cultivadores demoníacos eran muy pocos. Probablemente todos habían muerto por un rayo celestial. Sin embargo, el tipo de demonio en el que se había convertido el cultivador de sangre no se refería a la distinción entre escuelas de cultivo, sino a la distinción entre dioses y demonios. Los demonios eran coleccionadores de toda la energía negativa en el cosmos. Cuando un cultivador se sometía a su tribulación, podía absorber el I que descendía del reino inmortal, transformando su propia esencia por completo en esencia inmortal y ascendiendo. Pero un cultivador de sangre era capaz de transformar la esencia inmortal. Podrían absorber todo tipo de energía en el mundo, y espiritual, y inmortal e incluso el caos primordial del reino divino. Pero al final, todo se transformaría en I de sangre dentro de su cuerpo. Un cultivador de sangre no tenía límites y podía cultivarse hasta el poder de un gran inmortal dorado mientras aún estaba en el reino de la cultivación. Pero al mismo tiempo, nunca podrían ascender al reino inmortal, y nunca podrían convertirse en inmortales sin esencia inmortal. Ninguno de los reinos superiores daría la bienvenida a un cultivador de sangre, y si Ben Rene se atreviera a ir allí, todos los dioses y budas del cielo unirían fuerzas para destruirlo. Aparte del infierno de sangre, que era la entrada al reino demoníaco, ahora no había lugar en el mundo para Ben Rene. Una vez corrompido,
la naturaleza demoníaca se apoderaría de su humanidad, y se convertiría en un monstruo solo capaz de transformar todo lo que lo rodeaba en sangre antes de absorberlo. No había comido nada de la carne en el restaurante porque su cuerpo ahora estaba compuesto de niebla de sangre fusionada con su alma. El alcohol era un líquido y podía ser absorbido en su sangre sin ningún problema, pero en cuanto a otros alimentos, a menos que los disolviera en sangre para ser absorbidos, caerían fuera de su cuerpo intactos ya que ahora no podía digerirlos. Tampoco podía almacenar la alabarda de los 7 asesinatos dentro de su cuerpo, ya que su dantián no existía más. En este momento, el cuerpo de Ben René estaba hecho de niebla de sangre solidificada. Ya no podía usar el destello de luz para viajar. Aunque, de hecho, el destello de luz de un cultivador de sangre era el más rápido en el mundo de la cultivación. Pero si lo usara, se expondría a Jin Han Jiang. Después de llevar a cabo la técnica de corte de sangre, el único camino que le quedaba a Ben René era abandonar su humanidad y convertirse en un demonio, con la ascensión convirtiéndose casi imposible. Venerable. Jin Han Jiang se aferró frenéticamente a la túnica de Ben René, ahogándose en sollozos e incapaz de hablar más. Ben René levantó a Jin Han Jiang con su mano, ahora solidificada, y subió de nuevo a la cima del acantilado. Pasó un brazo alrededor de Jin Han Jiang, dándole palmaditas en la espalda, y dijo en voz baja: «No llores por mí. Este venerable sigue vivo, ¿no es así? Y ahora que he aumentado mi poder, me temo que no habrá nadie en este mundo que pueda enfrentarme». Entre vivir ahora o morir de sus heridas en esa cueva, Ben René había elegido vivir. No había querido decírselo a Jin Han Jiang porque le preocupaba que Jin Han Jiang se obsesionara con eso, torturándose a sí mismo por ser demasiado débil para salvar a su maestro. Ben René no quería ver ese tipo de culpa autoimpuesta. No tenía sentido. Jin Han Jiang conocía bien a Ben René. Se aferró a la manga de Ben René, haciendo ruidos ahogados, pero al final no lloró. Controlándose a sí mismo, soltó la túnica de Ben René. Se puso de rodillas y dijo resueltamente: «De hecho, es como dijo el venerable. La victoria final es la supervivencia. Este subordinado se ha comprometido a seguir al venerable de por vida, por lo que este subordinado solo puede pedirle al venerable que lo lleve al infierno de sangre». Muy bien. Esto es más como el niño que este venerable crió. Con un barrido de su manga, Ben René levantó a Jin Han Jiang para que se pusiera de pie. «Puedes seguirme, pero no te arrodilles ante mí. Este venerable no quiere verte arrodillado». «Entendido», dijo Jin Han Jiang. El atisbo de dolor en su rostro ya se había ocultado, y la pizca de vigor juvenil que había mostrado durante los últimos días en la ciudad fronteriza también se había desvanecido. Jin Han Jiang fue una vez más el inexpresivo protector izquierdo, dedicado a su maestro sin pensamientos propios. Su dolor no había desaparecido. Solo lo obligó a retroceder, poniéndose su máscara habitual para encubrir sus emociones. Ben René vio que Jin Han Jiang se había calmado y asumió que se había tranquilizado. Si guiara a Jin Han Jiang un poco de vez en cuando, incluso si al final muriera como decía el libro, Jin Han Jiang con suerte no se volvería loco. Ninguno de los dos volvió a mencionar las técnicas de sangre mientras continuaban buscando el reino espiritual. Al final, aparte de toparse con una horda de murciélagos venenosos, no lograron encontrar nada después de un mes de búsqueda. La parte más extraña fue que ahora era el momento en el que en el libro Bai Li King Miao había llegado a los acantilados de la Costa Dorada. Sin embargo, después de esperar varios días, no vieron ninguna señal de ella. Después del final de la Gran Guerra de Sectas, Ben René no había prestado mucha atención a los eventos de la trama y no había estado interesado en investigar los asuntos de las sectas justas. Todo lo que sabía era que Su Yanyan había tomado el alma naciente de He Wenzhou y había roto la matriz de corte espiritual, dejando a He Wenzhou caer del cielo. ¿Quién sabía si había sobrevivido? ¿Y si realmente hubiera muerto? Tal vez el corazón de Bai Li King Miao estaba roto y por eso no había venido a los acantilados de la Costa Dorada.
Eso no sería aceptable, pensó Ben René. Ella podía llorar todo lo que quisiera, pero él necesitaba el meteorito de la montaña destrozada. Jin Hangyan no podía continuar sin tener un arma vinculada para siempre. Parece que la apertura de este reino espiritual también está vinculada a Bailey King Miao, dijo Ben René. Necesitamos ir a visitar la secta Sanlin. Jin Hangyan no dijo nada, solo lo siguió en silencio. Parecía que la vida que le había regresado en los últimos días se le había drenado por completo. Se obligó a no pensar nada, solo confiando y siguiendo a su venerable. Si pensaba, le dolería el corazón, y si dejaba que su dolor se mostrara, el venerable se sentiría decepcionado de él. El venerable quería que se convirtiera en un cultivador de espadas fuerte y autosuficiente, por lo que tuvo que desterrar cualquier sentimiento de debilidad. Este venerable viajará contigo de nuevo, dijo Ben René. No puedo dejar que otros vean mi destello de luz en este momento. Jin Hangyan voló sobre su espada durante un día y una noche, hasta que los dos llegaron a un área desierta cerca de la secta Sanlin. Para ocultar sus identidades, ajustaron ligeramente sus apariencias y entraron en la pequeña ciudad al pie de la montaña. Aunque la gente común vivía y trabajaba aquí, ya que estaban cerca de la secta Sanlin pero situada fuera de su barrera protectora, eran vulnerables a las amenazas de los enemigos de la secta. Por lo tanto, la secta enviaría discípulos para patrullar la ciudad diariamente. La matriz protectora de la secta Sanlin estaba anclada a un arma inmortal, e incluso Ben René y Jin Hangyan no tenían esperanza de entrar por medios normales. Pero como cultivador de sangre, Ben René contaba con muchas más opciones. Encontraron la nueva patrulla de discípulos que acababa de llegar, un grupo de discípulos de refinación dirigidos por una chica en la etapa de formación del núcleo. Ben René le dijo en voz baja a Jin Hangyan: Protector Jin, espérame aquí. Sacaré a Bailey King Miao de la montaña. Al ver a Jin Hangyan asentir, Ben René se transformó en un rayo de luz carmesí y entró en el cuerpo de la chica líder. Si hubiera tenido elección, él no habría preferido tomar el cuerpo de una mujer, pero los discípulos externos de la secta Sanlin vivían fuera de sus salas y no tenían oportunidad de entrar en contacto con Bailey King Miao. La única que Ben René pudo elegir fue a la cultivadora femenina en la etapa de formación del núcleo. El alma de un cultivador de sangre se fusionó con su propia sangre, por lo que podía entrar sin dejar rastros en el cuerpo de alguien y fusionarse con su torrente sanguíneo. El cuerpo en el que estaba actuaría como un escudo para él, e incluso un inmortal puede no ser capaz de descubrirlo. La chica hizo una pausa en su zancada y se paró por un momento con una mano en la cabeza. Su mirada previamente suave y ansiosa se volvió instantáneamente acerada. Su conciencia ya había sido suprimida por Ben René, y parecía una persona completamente diferente. Ben René podía matarla con menos esfuerzo que levantar un dedo, pero no estaba interesado en dañar a los más débiles que él. Solo reprimió temporalmente su conciencia y la puso en un estado inconsciente. Liu Siji, ¿te sientes mal?, dijo uno de los discípulos que la seguía, corriendo hacia adelante después de ver que sus pasos flaqueaban. No. Ben René no conocía la personalidad de esta chica, así que cuanto menos dijera, mejor. Era totalmente capaz de usar una técnica de profundización del alma para leer todos los recuerdos de esta discípula, a fin de evitar exponerse, pero eso llevaría a la muerte segura de la víctima. Ben René solo quería alejar a Bailey King Miao de su secta, y no tenía ningún deseo de causar más complicaciones. Una discípula externa con una túnica gris dijo con preocupación: Liu Siji, ¿estás pensando en Ezixion? No hay necesidad de preocuparse. Los ancianos son increíbles, así que seguramente se les ocurrirá una manera de salvar a Ezixion. No, dijo Ben René. No tenía interés en patrullar y continuó. Vamos a regresar. Después de dar unos pasos, hizo una pausa y se volvió hacia esa discípula externa. ¿Qué Ezixion acabas de mencionar? Ezixion, respondió. Liu Siji, te ves pálida. Cuando regresemos,
Debes ir a la sala de administración y solicitar algunos medicamentos calmantes, para que no te enfermes de ansiedad. ¿Es ficción? ¿Había otra persona llamada E en la secta Sandin? A los personajes sin importancia en romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón no se les había dado nombres, pero de los discípulos nombrados, E Wensao había sido el único con ese apellido. Además, ¿cómo lo llamaba esta discípula? Liu Siji. De hecho, había habido una discípula de la secta Sandin en el libro llamada Liu Xingye, la misma cultivadora femenina que secretamente tenía sentimientos por E Wensao y se forzó sobre él cuando fue herido, drenando su base para reponer su esencia. También fue la villana que se disfrazó de Bai Li King Miao y fue refinada en aceite de lámpara por Jin Han Jian. Ya que ella una vez, no, más bien algún día se convertiría en una lámpara siempre encendida para él, y ahora que Benren estaba poseyendo su cuerpo, tal vez sus destinos estaban conectados de alguna manera. Este no era un cuerpo que le sentara muy bien, pero solo estaba tratando de encontrar a Bai Li King Miao, y cualquiera lo usaría para ese propósito. Liu Xingye tenía una posición alta dentro de la secta y podía llegar fácilmente a Bai Li King Miao. Era solo un simple recado, debería estar dentro y fuera en poco tiempo. Por lo que Benren recordaba de las descripciones del libro, Liu Xingye era una persona de dos caras que era cálida y considerada frente a E Wensao, pero que se volvía bastante condescendiente cuando estaba con los discípulos externos. Ese tipo de temperamento no sería difícil de imitar. Con una expresión fría, levantó la voz. Como discípula externa, ¿es tu lugar decirme qué hacer? Liu Xingye era típicamente muy respetada entre los discípulos externos. Ante su ira, los discípulos estaban demasiado asustados para decir algo más y siguieron a Benren de vuelta a la montaña. Benren solo conocía la secta Sandin por las descripciones generales de la novela, y no tenía conocimiento de su diseño específico. Afortunadamente, el complejo se construyó con una cuidadosa atención al Feng Shui, y con un poco de cálculo pudo averiguar qué área era la más adecuada para albergar a los discípulos externos o internos, y qué área era la más adecuada para la sala de administración. Rápidamente llevó a los discípulos allí y en los registros de patrulla del día, imitó la letra de Liu Xingye de los días anteriores y escribió, nada fuera de lo común. Los discípulos externos usaron los rollos de jade de la sala para registrar las tareas de patrulla de su día. Ganarían algunos puntos de contribución de esta manera, y si los ahorraban, podrían usarlo para comprar elixires. Después de que se fueron, Benren primero buscó en el registro de salidas, sin encontrar el nombre de Bai Li King Miao dentro de él. Después de determinar la ubicación de los cuartos de los discípulos internos, estaba a punto de ir a buscarla, cuando escuchó a un discípulo en la formación del núcleo completamente sencillo y de aspecto ordinario llamarlo. Liu Chimei, ¿no has estado preocupada por Ezixion? Lo estoy cuidando esta noche, para que puedas venir a verlo. Después de decir eso, guiñó un ojo, como diciendo, mira lo considerado que soy, dándote la oportunidad de acercarte a E Wensao. Benren, que tenía romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón memorizado de principio a fin, estaba muy familiarizado con estas palabras. La trama a la que condujeron fue aquella en la que Liu Xingye aprovechó la oportunidad mientras cuidaba a E Wensao por la noche para entregarse a él y ayudarlo a recuperar su alma naciente. No voy a ir, respondió Benren sin rodeos. A Benren no le preocupaba si E Wensao vivía o moría. Solo estaba aquí para encontrar a Bai Li King Miao, y después de que se la llevara, Liu Xingye podría encontrar su propia oportunidad de acostarse con E Wensao. El discípulo que había cumplido el papel de un proxeneta en la historia se sorprendió por las palabras de Benren, ya que vio a Liu Xingye alejarse descuidadamente sin tener en cuenta el bienestar de E Wensao. De ninguna manera, Chimei, dijo. ¿No te gusta Ezixion? Preguntó el discípulo con papel de proxeneta. Benren no podía levantar sospechas en este momento y tuvo que darse la vuelta, fingiendo molestia, y decir. Cuando estaba en alma naciente, por supuesto que me gustaba, pero ahora que es inútil, ¿por qué debería perder mi tiempo con él? Discípulo con papel de proxeneta. La fría, Liu Xingye,
Finalmente se alejó del discípulo sin nombre y se dirigió directamente a los cuartos de los discípulos internos. Benren estaba desconcertado por algo. Si Ewensa hubiera sido salvado por los equipos de socorro y traído de vuelta a la secta, y esta vez Bailey King Miao no hubiera usado el hongo de carne en Benren, ¿no debería haberse propuesto encontrarlo para Ewensao? Sin embargo, ella no había buscado el hongo para él y, además, no había ido a los acantilados de la Costa Dorada para conseguir el meteorito de la montaña destrozada para él. ¿Qué estaba haciendo en la secta? Pensando en esto, Benren se apresuró hacia el complejo donde vivían y cultivaban los discípulos internos. El vuelo de la espada estaba prohibido dentro de los terrenos de la secta, por lo que no tuvo más remedio que caminar. Después de algún tiempo, llegó a los cuartos para las discípulas en formación del núcleo, pero no sabía en qué habitación estaba Bailey King Miao. Vio pasar a una discípula común y corriente, de la que podía decir de un vistazo que era un pequeño personaje en el libro cuya posición estaba muy por debajo de la de Liu Xingye, por lo que la agarró y le preguntó: ¿Dónde está Bailey King Miao? Su tono era duro, pero afortunadamente Liu Xingye a menudo no trataba a otros discípulos muy bien, y su actitud empeoraba cada vez que hablaba de Bailey King Miao. La transeúnte respondió: Bailey Chimei, no, ahora que está en el escenario del alma naciente debería ser Siji. Bailey Siji está recluida en el pico Buchen con la anciana Kingsue. ¿Alma naciente? Benren frunció el ceño. ¿Cuándo había llegado Bailey King Miao al alma naciente? Esto no coincidía con los eventos de Pico Buchen. Sin polvo. La novela. ¿Y quién era la anciana Kingsue? Nunca habían aparecido en el libro. Después de liberar a la discípula, Benren encontró un lugar desierto y accedió al espacio extradimensional dentro de sus mangas para sacar la novela Romance Abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, queriendo verificar cuándo Bailey King Miao había llegado a alma naciente en la historia. Sin embargo, cuando abrió la primera página, descubrió que la primera línea de texto había cambiado. Los agujeros de la trama se han arreglado parcialmente. Por favor, continúe sus esfuerzos. Benren no había abierto el libro en 11 años y nunca imaginó que los contenidos fueran capaces de cambiar. Rápidamente lo abrió y lo escaneó cuidadosamente, en busca de alteraciones. Romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón seguía escrito desde la perspectiva de Bailey King Miao, pero había cambiado a partir de las llanuras de hielo de 1000 millas en adelante, coincidiendo perfectamente con los eventos reales que Benren recordaba. Leyó hasta la Gran Guerra de Sectas y vio que Bailey King Miao había rescatado a una persona esquelética con túnicas negras. Benren. Después de salvarla, la persona vestida de negro resultó ser una mujer dominante y una inmortal errante, siguiendo a Bailey King Miao de regreso a la secta Sanlin. El líder de la secta Sanlin resultó gravemente herido e inconsciente después de su batalla con Benren, al igual que en la historia original, y varios inmortales errantes también resultaron heridos o muertos, por lo que la secta necesitaba desesperadamente apoyo. Rápidamente admitieron a este inmortal errante rebosante de esencia inmortal que a simple vista claramente no era ningún tipo de cultivador demoníaco. Ese inmortal errante tomó el nuevo nombre de Anciana Kingsue. Después de ayudar a la anciana Kingsue a instalarse, Bailey King Miao fue a buscar a su sección y descubrió que el alma naciente de Ewensao había sido tomada por un cultivador demoníaco despiadado. Olvidando instantáneamente las razones de su anterior enfrentamiento con él, lo abrazó y comenzó a sollozar. Ewensao abrió lentamente los ojos y, al ver a su amada, dijo en un tono desconsolado: Chimei, cuando me lastimé, todo lo que pensé fue en verte una vez más. ¿Pero dónde estabas entonces? Bailey King Miao lloró tan fuerte que apenas podía respirar. Estaba a punto de culparse a sí misma cuando escuchó una voz fría a su lado decir: fue a buscar el hongo de carne para salvarme. ¿Tienes un problema con eso? La mirada fría de la anciana Kingsue se extendió sobre Ewensao. El hongo de carne sin duda podría haberte restaurado, pero entre un inmortal errante y un discípulo que ha perdido su alma naciente, todos saben quién merece ser salvado. ¿De dónde sacas el valor de compararte conmigo?
¿Puedes traer un mayor beneficio a la secta Sanrin? ¿De dónde sacas la audacia de pedirle a Bailey King Miao que te salve? Wenzhao estaba lo suficientemente furioso como para escupir sangre. Agarrando la mano de Bailey King Miao, se obligó a decir, Chimei, yo nunca dije algo así. Lo sé, sollozó Bailey King Miao. Quería abrazar a Wenzhao, pero la anciana Qingzue la levantó con una mano. A tu nivel, incluso si quieres salvar a alguien, tienes que considerar si realmente tienes la capacidad de hacerlo, dijo la anciana Qingzue. Date prisa y tómame como maestra, y después de mejorar tu cultivo, puedes preocuparte por salvar a la gente. Pero ya tengo una maestra, dijo Bailey King Miao torpemente. No importa, dijo la anciana Qingzue. Puedo tomar a tu maestra como discípula honoraria. No me preocupa la distinción entre ser tu maestra o la maestra de tu maestra. Bailey King Miao, Ben René,